Buenas, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, te escucho bien. Ah, ahora sí, vale, vale, ok, vale. Se me había quedado como pillado o algo. Perfecto. ¿Qué tal, Pedro? Vamos a presentarnos para Muy quien no bien, nos conozca. Comienza tú si perfecto. quieres. Vale, pues yo soy introducción, ¿no? Entrenador online. Lo mío Sí, es más la hipertrofia puramente dicha, no tanto el power building. Sí que es cierto que he sido un gran fan de los básicos y lo he intentado una también en mi etapa más inicial, sobre todo cuando descubrí el Team 3DMJ, 3DMJ de Estados Unidos y tal, y me pasé mucho en ellos. Y la verdad que me volaba mucho por la objetividad que te da y ese afán de mejora constante, ¿no? El ir a cada sesión, a ir a mover un poquito más, un poquito más. Yo lo aplico un poco lo mismo, claro. pero más a la hipertrofia. Entonces creo que hablaremos de que va a ser una charla muy chula. Sí, sí, por supuesto. Pues nada, a mí, para quien no me conozca, soy Alberto González, miembro del equipo PPO desde los inicios, desde mayo del 2019, si no me equivoco. Soy fisioterapeuta, estudio ahora medicina, acabo de empezar. Y nada, llevaré un año y medio metiéndole caña a redes sociales y ayudando, al igual que Pedro, a mucha gente a conseguir su objetivo. Yo sí que entreno más puro estilo Power Building, pero Pedro también yo lo sigo y le mete mucha caña también a las progresiones. El peso muerto rumano es uno de sus ejercicios más fuertes, diría. Y nada, yo creo que tiene mucho que aportarnos y que puede estar muy, muy bien. Sí, sí, sin duda. La verdad, el rumano es mi fetiche, ¿no? Que yo creo que puede ser algo de lo que podemos hablar después. También es un poco de los básicos y no básicos, ¿no? Que es algo que también Sí, está sin siempre en duda, boca de todo el mundo. Y ahí yo creo que vamos a tener diferencias y puede ser interesante. sin duda. Pues nada, si quieres, Pedro, empezamos comentando quizás bajo tu experiencia y la experiencia de todos los atletas que llevas, los errores más comunes que tú encuentras en la fase de ganancia de masa muscular y para que la gente no vuelva a caer en esos errores, los que más te encuentras, los más frecuentes. Principal error es falta de asentar unos buenos objetivos, porque falta mucho foco, ¿no? Es muy normal estar muy motivado en una fase de definición, pero en cuanto termina la fase de definición y ya no te ves progreso semana a semana, pues realmente al final pierdes ese afán de mejora, ya no sabes en qué centrarte. Entonces creo que establecer unos buenos objetivos desde el principio es súper, súper importante y comprometerte con ellos al máximo. Después, que eso falta en prácticamente todo el mundo, ¿no? En el Power Building entiendo que mejor, pero, o sea, que se hace más porque realmente al final tenéis unos números, ¿no? Y demás. Pero creo que ese es uno de los principales errores. Hay que ponerse objetivos numéricos a corto, medio y largo plazo e intentar ir cada sesión a reventarlo para lograrlos. Después, otro es el taparse demasiado rápido, que eso también hablaremos un poco de ello, ¿no? No saber cuánto ganar lo mismo que ganábamos en la fase de ganancia, ¿no? Entonces, en la primera fase de ganancia todos ganamos súper y de repente vemos que se ralentiza un poco esa curva, ¿no? Y queremos seguir ganando ese Claro, prácticamente kilo por semana, ¿no? Y de repente estamos como bolas. Entonces, ese es el error más común, el no tener la suficiente paciencia a la hora de elegir a qué ritmo subir. claro. ¿Qué te, Ahora voy a comentar qué te yo, encuentras tú? sí, en relación a este último, de esta parte demasiado rápido, eso es cierto, pero también me encuentro mucha gente con todo lo contrario, miedo excesivo a taparse, que enseguida igual planteamos un volumen y ni siquiera se ha tapado, simplemente igual algún día se nota más inflamado y tal, debido a la cantidad de calorías, y ya está deseando definir, quitar la grasa. Creo que hay que mejorar esa mentalidad, eso es mucho de psicología, de aceptar verse un poco peor, porque aunque esté más grande, si tiene grasa se te va a ver siempre algo peor, las líneas algo peor y demás. Así que yo creo que hay que cambiar a veces la mentalidad, porque un volumen sucio como tal no soy para nada partidario, para nada, pero sí que es cierto que igual hay que pegarse un año largo, 2 años, ya comentaremos luego el tema del minicad y tal, pero un volumen es algo que tiene que ir para largo. Tío. Sí, sí, sí. No sé si es tu conexión o es la mía. Yo me acabo de quitar el wifi, pero a mí me iba perfecto. No sé si es. eh, ¿Me escucha ahora bien? Ahora te escucho bien, ahora te escucho perfecto. Vale, vamos a probar a ver qué tal.
Pues nada, como te iba diciendo, es cierto que me encuentro casos como el que comentas, pero también hay miedo excesivo a taparse, miedo excesivo a programar un volumen a muy largo plazo y es clave la paciencia y hacer una fase de volumen bastante larga porque es un proceso súper lento, nada que ver con la definición. Luego, otra cosa que veo también que se falla bastante, entrenar con una verdadera intensidad. Lo que es la percepción que tenemos cada uno, la percepción subjetiva de la intensidad que aplicamos en el entrenamiento, suele variar mucho a la real. Sobre todo, por ejemplo, entrenando piernas, es muy, muy difícil acercarse a lo que viene siendo un RIR 1, un RIR, dejar poco en recámara. Muchas veces se llega ante al fallo mental y no tanto al muscular. Sí, yo creo que al final ese siguiente era un poco al que se me faltaba a mí, ¿no? Un poco el de, sí, hay gente que tiene miedo, o sea, tiene miedo a taparse y gente que se tapa demasiado rápido. Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿no? Tienes que aceptar que tu porcentaje de grasa va a incrementarse a lo largo del tiempo, no queda otra, pero también que se incremente mientras haya ganancias de tejido muscular, porque también llegará un punto en el que probablemente ya solo acumules grasa. Entonces, es también algo importante, ¿no? Pero sí que es súper común que pierdes un poquito los abdominales y ya empiezas a decir, ¿cuándo hago un minicut? ¿Cuándo empieza la siguiente? ¿Cuándo acaba esta fase? Me preguntan a veces, ¿no? Y digo, pero ¿cómo cuándo acaba? Si llevamos 4 semanas, ¿no? Entonces, es algo también exacto, sí, acabas de empezar. Entonces, es difícil, yo sé que es difícil porque los dos lo hemos vivido, pero hay que aceptarse en todas las etapas, saber quererse en todas las etapas y saber apreciar lo bueno de todas las etapas. Porque en una definición, al final, pasas hambre, duermes mal, estás cansado, estás de mala leche, pero motiva el verte cada semana mejor, mejor y mejor, ¿no? En cambio, la fase de ganancia ocurre lo contrario. Duermes bien, vida social a tope, comes fuera, no pasas hambre ni de coña, duermes súper, súper bien, pero ya no te gusta tanto el cómo te ves, ¿no? Entonces, es saber apreciar un poco lo bueno y lo malo de cada una de las fases. Totalmente de acuerdo, vale. Y también centrarnos siempre en la sobrecarga progresiva, en llevar un control del entrenamiento, en llevar la libreta si hace falta al gimnasio o anotarlo en el teléfono móvil, ser consciente de lo que movemos cada sesión para superarnos y tal. Eso es, la mayor parte de la gente no lo tiene controlado. Y sobre todo también probar en ti porque al final, y probar también depende de la etapa en la que te encuentres, porque a mí lo que me viene a mí actualmente, por ejemplo, en mi última fase de volumen, que creo que es la mejor que he hecho, las características de entrenamiento han sido muy distintas de las que me han funcionado a lo mejor previamente. Por el ¿Y qué ha cambiado? Aumenté mucho el volumen de entrenamiento y me fue bastante bien. Aumenté el volumen, igual en otra etapa me ha venido mejor a la técnica de alta intensidad a muerte. Pero, claro, aumenté el volumen, pero sin dejar de lado, siempre con un equilibrio entre ambas. Siempre está el eterno debate, volumen o intensidad. Lo ideal es un equilibrio, pero lo mismo que en otra etapa me ha venido mejor máxima intensidad, este último año, aumentando un poquito el volumen, me fue genial. Por eso es adaptarlo no solo a la persona, sino al momento en el que te encuentres de forma y tal. Eso te iba a preguntar, si tú crees que hay una correlación en algo en tu vida que haya hecho que sea más factible hacer más volumen de entreno, que antes a lo mejor no lo era. No sé si te cuadró con algo diferente o... Por ejemplo, el tema de clases era mucho más flexible, podía dormir más, por ahí van los tiros también, sin duda. Exacto. Y quizás hace 2 años, quizás estaba hasta arriba de estudiar, dormía mucho menos, por ahí pueden ir los tiros perfectamente, lo más seguro que sea por ahí. Otra cosa que no se tiene mucho en cuenta, ¿no? Que al final el entrenamiento es un estrés. Tu cuerpo no diferencia del todo bien de dónde proviene el estrés. Entiende que el estrés es una amenaza y le da lo mismo el que duermas poco, el que entrenes mucho o el que estés estudiando. Al final todo suma, ¿no? En esa pila y de esa batería máxima que tenemos de capacidad de recuperación. Claro. Entonces, si a lo mejor estamos durmiendo más, pues obviamente el incremento del volumen de entreno es más posible que se lleve a cabo. Si no es... Al final es cuando el problema está en cuando no se sabe hacer esto o cuando no se sabe valorar las diferencias entre etapas o no se sabe, pues eso, decir, oye, mira, pues estoy en una etapa mucho más estresante de mi vida porque tengo exámenes y a lo mejor me toca reducir el volumen de entreno, porque ahí es cuando vienen las lesiones. Al menos yo es lo que he visto y lo he vivido en mis carnes. En etapas de máximo estrés, de trabajo, de un montón de cosas, de trabajar en 20 sitios a la vez y tal,
antes efectivamente. de Sí, poder vivir de esto y de seguir queriendo entrenar al máximo, todo al fallo, rest pause en todo, volumen alto y al final pues lesiones graves y bueno, pues aprendes, ¿no? A base de hostias. sí, sí. Otro tema que quería comentar, sé más o menos tu opinión al respecto, pero ¿qué opinas sobre definir, sobre todo de manera natural? ¿Es interesante hacer una definición? ¿Lo ves como un paso atrás? ¿Hay herramientas más interesantes? Por supuesto, depende del individuo, pero ¿cómo lo enfocas tú normalmente? A ver, realmente definir, yo creo que, bueno, nunca nadie, al menos yo no me encuentro mucha gente que diga, ya estoy gigante, no quiero crecer más, ¿no? Es raro, es Entonces, raro. es raro, ¿no? Entonces, como siempre queremos ir a más, yo la definición me la guardaría, una definición real, una definición de definir, pero con venas por todas partes, por el abdomen, por las piernas, por todo, me la guardaría para cuando ya hay bastante masa muscular, porque si no al final no tiene mucho sentido, ¿no? Yo al menos lo hice en su día y no tenía mucha masa muscular, obviamente ahora las fotos, si ves el abdomen queda increíble, pero si ves el conjunto del cuerpo dices, vaya esqueleto, ¿no? Entonces, eso es algo importante también a guardarse, porque al final los primeros años son los que más vas a crecer, entonces Hay tienes que que aprovecharlos al aprovecharlo, máximo. claro, exacto. Exacto. Entonces, definición como tal, yo creo que hay que guardársela hasta que realmente una persona esté preparada también a nivel psicológico, a nivel de circunstancias de su vida y todo, para afrontar esa etapa de saber decir, oye, van a ser 24 semanas de déficit calórico. ¿Sabes? No todo el mundo está preparado para ello. Entonces, Exacto. hay opciones como a lo mejor hacer un pequeño minicut entre medias o algo intermedio, ¿no? Una cosa intermedia. A lo mejor tampoco es bueno meter un minicut a una persona que está empezando y que es su primera definición, pero hacer una definición Claro. intermedia, perder un poquito de grasa y luego seguir creciendo. Pero herramientas como los minicuts a mí me encantan, la verdad. Y de hecho, en gente, para mi sorpresa, en gente por las cuales no daba un duro, por decir, este no lo va a ser capaz de llevar, y lo ha llevado súper bien, porque al final es un muy corto plazo, pero tienes un objetivo ahí tan ambicioso y te Exacto. ves tanto progreso en 3 semanas que la verdad es que mola. De hecho, creo que tú lo has probado hace no demasiado, ¿no? Que me habías preguntado alguna vez. Sí, 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 sí. De hecho, creo que, vaya, de las personas que sigo, eres el que me ha aportado sobre el minicar como tal. Y sí que lo probé y la verdad que muy buenas sensaciones. No llegué a notar la pérdida de rendimiento. Justo al final lo estaba notando un poco, pero no creo que fuera pérdida de rendimiento real, porque también subí bastante el NIT. Igual también iba algo más cansado al entreno, pero vaya. Genial, conseguí rápido un buen punto, creo que no sacrifiqué apenas masa muscular. De hecho, luego este verano he intentado hacer una definición, no al extremo, pero limpiar un poco para seguir creciendo. Se ha alargado más de la cuenta y al final me decanto más por el minicat, porque al final, mira, el físico que obtuve es más o menos parecido, menos semanas, te conciencia que también hay que valer para ello, para saber que toca comer bastante poco y entrenar igual de duro. Y creo que el minicat es una muy, muy buena opción de cara a no dar un paso atrás en tu progreso, porque, por ejemplo, yo en este verano al definir mi máxima en press banca, que lo tenía en 170, llegué a fallar ¿cuántos fueron? 160 llegué a fallarlo y la verdad que cuando hice el minicat no noté esa pérdida de rendimiento. Así que igual es Cuántas semanas duró? el minicat o la defi. Sí, el minicut. El minicat, es que no sé si son 3 semanas las que hice, no, ni se considera minicat, fue 3 semanas que Mini, hice mini. mini. Entre cuatro, tú lo recomiendas entre 4 y 6 semanas, aunque te he visto No, hacerlo. no, realmente normalmente se hace entre 3 y 6, una cosa así. O sea, que realmente no hay nada estándar, ¿no? Claro, Realmente hay gente que se cree que está mucho más tapada, en 2 va a fuego y de repente pierde un montón, sí, pues le da sí, alguna tercera y ya le ha quitado suficiente encima. Entonces, es un poco eso, ¿no? Yo opino igual que tú. Creo que es una muy buena estrategia porque te mantiene con mucho foco, tienes claro, una fecha fija final, ¿no? Y eso siempre motiva mucho, ¿no? Porque se pasa mal, obviamente. sí, Las sí. 4 semanas yo siempre digo que es un paseo, cuando ya llevas varios, pero las últimas son más jodidas, siempre. Entonces, al final creo que está bien, ¿no? Porque a nivel de pérdida de tejido muscular, realmente no importa tanto la severidad del déficit como la duración del déficit y el porcentaje graso en el que te encuentres. Es decir, para llegar a un porcentaje graso, de eso que decimos, de lleno de venas y de todo, al final ahí sí que tienes mucho más probabilidades de perder tejido muscular, ¿no? En esas semanas finales. En cambio, como el minicar lo vamos a hacer en un 15, 16, 17% para bajar a un 12, Exacto. 13, 14, realmente no va a haber probabilidad prácticamente de perder tejido. De hecho, para la definición probé algo, hice un pequeño minicat de 4 semanas y luego seguía en déficit calórico, pero aumentando las calorías. Creo que te comenté algo.
Y lo probé y la verdad Sí. que me gustó bastante, bastante. Lo que pasa es que mi problema de esta definición fue que por las semanas entre las 6 y las 8 tuve que parar bastante, corté la actividad del NIT por tema de estudios y demás, y un poco por ahí se complicaron las cosas, pero creo que también puede ser interesante ser más agresivo la primera semana, que tu porcentaje de graso es mayor, que no vas a notar la pérdida de rendimiento, no vas a tener hambre porque viene del volumen de estar bastante saturado, y luego aumentar las calorías, siempre en déficit, incluso a la vez que aumenta tu gasto diario con el NIT, por ejemplo. Creo que puede ser Sí, también... eso sí, no es algo muy común, ¿no? Se suele hacer a la inversa Sí, y creo que es mucho mejor hacerlo así porque lo que tú dices, vienes de estar tan fresco, de comer a tope y todo, que realmente hasta agradeces el pasar un poco de hambre, eso es lo sí, sí, primero, y después cuando se empieza a fastidiar la cosa y empiezas ya a tener un apetito mucho mayor, el sueño va peor, tal, vas incrementando poco a poco las calorías y normalmente lo que ocurre también con ese incremento de calorías es que aumenta el gasto no proveniente del ejercicio, la actividad exacto. inconsciente. Te mueves más la cabeza cuando escuchas música, mueves más los pies cuando estás con el ordenador, todos Exacto. esos pequeños detalles, Van ¿no? Que al sumando. final suman un montón, exacto. Claro, lo que es fundamental. Al fin y al cabo, el tema de la flexibilidad metabólica, por así decirlo, ser más eficiente, comer más y gastar más, al final siempre va a ser más interesante. Y Sí, algo que sin duda. hay que buscar sin duda, siempre. Sí, estoy viendo por ahí que hay dudas, pero las respondemos luego ahí al final, ¿vale? Así que podéis ir dejando dudas por ahí Exacto. y luego contestamos. Dejad toda duda que Ok. tengáis y luego la resolvemos. El tema básicos, sabemos de sobra que para hipertrofia nada es imprescindible, pero dame tu opinión un poco acerca de, bueno, del movimiento powerbuilding en general y A te ver, comento la mía. yo creo que aquí vamos a diferir, ¿eh? Y creo que también es un poco lo bueno de estas Sí, charlas, ¿no? sí, Que al sin final duda. somos personas diferentes en cuanto a nuestros objetivos. Y creo que al final, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, o tienes unas condiciones que te puedan permitir rendir en las dos cosas, o ser bueno en las dos, o sea, tener cierta estética y a la vez mover muchos kilos y tal, o creo que puede ser mejor centrarse solamente en una, si realmente tu objetivo es la hipertrofia, céntrate en la hipertrofia. Si realmente tu adherencia va hacia arriba, que decía, por ejemplo, ahí Iván, ¿no? Si tu adherencia va a ser mucho mayor teniendo un peso muerto al inicio de la sesión, adelante, mete ese peso muerto al inicio de la sesión. Entonces, al final, yo creo que tiene que ser muy dependiendo de los gustos que tengas. Ni una cosa va a ser mejor, ni la otra va a ser peor. Pero sí que es cierto que yo creo que si el objetivo es puramente la hipertrofia y te da un poco igual el resto, no hay ningún ejercicio obligatorio, no hay ningún básico que realizar, y creo que pues cada uno tiene que buscar el básico que más le gusta, ¿no? O que mejor se le adapta. Por ejemplo, mi básico de extensión de cadera no es un tirón desde el suelo, es un peso muerto humano. Puedo cambiarlo a lo mejor por un buenos días en multipower, por ejemplo, ¿no? Es mi rotación normal. Sí, Después, en cuanto a presses, press con mancuernas, press hammer en máquina porque me gusta y porque tengo bastante equipamiento en el gym. Entonces, tracciones no, pero en cuanto a sentadilla, dominante de rodilla, pues a lo mejor yo hago una sentadilla multipower porque me da menos problemas, a lo mejor claro. por estabilidad de la cadera, porque mi cadera derecha está ligeramente más abierta y al final, sí, aguanto las primeras semanas, pero cuando me vuelvo loco y ya me centro ahí en los números a tope, pues al final empiezan las molestias. Entonces, Claro, eso es es. un poco eso, ¿no? Sí, exactamente. Es algo que comentabas tú en una publicación hace varios meses, ratio estímulo-fatiga. Está claro que para hipertrofia pura y dura hay mejores opciones que un peso muerto, por ejemplo, para toda la cadena posterior. Creo que en tu caso pusiste la hiperextensión, ¿no? El que salía mejor parado. Sí, sí, justo al final, realmente, sí, es que al final el tema del ratio estímulo-fatiga a mí es que me encanta, pero no hay nada escrito en piedra, ¿vale? O Sí, sea, al sí, final es percepción, claro, es experiencia y es observación más que nada, ¿no? exacto. Entonces, al final, hay un ejercicio que demanda mucha más energía y que implica muchos más grupos musculares, como puede ser un peso muerto convencional. ¿Qué pasa? Que normalmente, si buscamos rendimiento y buscamos mover kilos, estamos dejando de lado ya primero la excéntrica, muchas veces, en la mayoría de ocasiones, no se controla o se controla súper poco, y la excéntrica también es una parte súper importante de un levantamiento a nivel de generar adaptaciones de Sí, hipertrofia. Entonces, realmente, si comparamos eso, todo lo que nos supone a nivel de fatiga central y el estímulo real que nos da en la cadena posterior, probablemente es una relación siempre, ¿no? A nivel de magnitud absoluta podemos estar hablando de que sí, un convencional nos da el mismo estímulo que un rumano, pero es que a nivel de, si relativizamos y también medimos la fatiga de un rumano o de un piernas ligeras probablemente sea menor. Entonces, exacto. ahí está lo interesante, ¿no? Porque yo cometí muchos errores también en minicats previos, que dije, bueno, minicat, la gente también lo hace mucho como minicat fase de fuerza. ¿Por qué? Porque
los que hacemos más movimientos de hipertrofia también nos motiva de vez en cuando pues tener objetivos de, venga, va, pues me siento la sentadilla barra baja, hago sumo y hago un press banca plano, ¿no? Con pausa. Entonces, ¿qué Exacto. pasa? Que está bien a nivel de motivación, a nivel de adherencia, pero a nivel de fatiga estás Sí, sí, metiendo sí, sin duda. algo tan demandante a la cual no estás acostumbrado, y eso es algo que yo aprendí en mi último minicando, que fue el mejor. En el anterior, ahí dije, vale, nunca más vuelvo a ser de meter todo básicos y meter una programación más de fuerza porque acabo reventado. Claro. Entonces, al final bueno, es experiencia al final, ¿no? A nivel del sistema nervioso central se nota mucho, mucho y cuando toca la parte de hipertrofia es cierto que te ve algo gastado. Pero yo opto por este sistema porque del Power Building porque quizá venía yo de una fase un poco así que me faltaba algo de adherencia. Seguía entrenando porque al fin y al cabo es lo que me gusta y no fallaba en el entrenamiento, pero faltaba algo de motivación y tal, y el hecho de tener esa planificación de fuerza, saber esta semana los kilos que te toca cumplir, y más como lo planteo yo con Jordi, que es el que me lo planifica. Vamos semana a semana viendo. Para mí es algo que me crea una adherencia brutal, saber que estamos en este bloque de la planificación con este objetivo, hay que mover estos kilos, hace una planificación movíamos X, vamos mejorando. Eso para mí, la verdad que de que estoy entrenando así, es lo que más adherencia me crea y lo que más me gusta, sinceramente. Y además creo, aunque sería más óptimo centrarse simplemente en la hipertrofia, por ejemplo, pero realmente nunca verá a una persona tirado 200 en press banca y que Y no tener un tenga pectoral flojo, ¿no? un pectoral y Exacto. unos brazos claros. Al fin y al cabo va de la mano, no está todavía, está un poco en la idea esto de más masa muscular, eres capaz de generar más fuerza. Hay algo de controversia al respecto, pero bajo mi punto de vista, yo el NP de banca, la mejora ha sido bastante buena durante este último año y a nivel de ganancia de masa muscular se ha visto acompañada y básicamente hacía press banca y pocos accesorios. No, bueno, accesorios. Parte de hipertrofia pectoral no tocaba apenas por el tema de la interferencia y demás y aún así iba mejorando. Ya depende de la persona. Si quieres ser más específico, como en tu caso, que te quieres centrar puramente en hipertrofia, está claro que a nivel del sistema nervioso, ratio estímulo-fatiga y demás es lo más interesante. Pero a mí esto de Power Building me ha dado esa chispa para ir a entrenar y esa motivación que para ir mejorando tus marcas personales que me han hecho sentirme, por así decirlo, como un atleta de esfuerzo y, y enfocarlo de esa manera. Y la verdad que ahora mismo estoy muy cómodo con el planteamiento. Es que al final es a lo que íbamos antes, ¿no? Al final el tema de adherencia, yo me encuentro un montón de gente que hago una especie de planteamiento inicial y digo, vale, esto creo que es lo mejor para ti. Y dice, Exacto. no, es que se me había olvidado comentarte que me encantaba hacer peso muerto al inicio de la sesión en pierna. Digo, vale, esta es mi opinión, pero si quieres meterlo porque crees que vas a ir mucho más motivado a entrenar pierna, Exacto. lo metemos. Y al final veo ganancias mucho mayores aún metiendo este peso muerto que probablemente nos reste volumen efectivo del resto de la sesión en pierna o del resto del microciclo y demás. Entonces, al final se trata de eso, ¿no? Entonces, además, puede que también el pectoral, hay gente que está hecha para ciertos movimientos, ¿no? Puede que en tu caso a lo mejor estés hecho para hacer press banca por tus palancas, por tu esternón, por el ángulo que tiene, por absolutamente un montón de cosas, que se te dé bien y que además, pues, obviamente, esa motivación, ¿no? Y que eso se ve reflejado en que además has metido esa sobrecarga progresiva de la que se habla siempre, ¿no? Si hay proximidad al fallo y si hay un progreso en el rendimiento, vía kilos, vía repeticiones, al Sin final va a duda. haber ganancias, ¿no? Sin importar que estés trabajando a 3 repes, a 2 repes o a 25 repes, ¿no? Entonces, al final esa es la clave. Si encuentras un movimiento que te gusta, que te da buenas sensaciones, adelante, perfecto. Habrá otra gente que encuentro gente que ama la banca y gente que la odia, ¿no? A mí, por ejemplo, Exacto. particularmente la banca me mola mucho, pero sí que me requiere de un foco y una motivación, o sea, de que tengo que enfocarme a muerte, pero sí que eso también es algo que me mola, ¿no? Realmente, pero también es como tienes que tener la etapa adecuada para requerirte Exacto. tanto foco en el entrenamiento, porque estoy seguro de que también a ti como que tienes que tener como tu ritual ahí y todo, ¿no? O sea, Sí, al sí, final eso es totalmente. súper importante. Y al fin y al cabo la fuerza y la estética van de la mano, sin duda. Yo creo que voy por la semana entre las 8 y las 10 de planificación en prebanca, por ejemplo, y no hemos bajado aún de 8 reps. Nos hemos movido de momento entre 8 y 15. Tiene una Claro. fase, como, como sabemos, de un bloque de hipertrofia, de acumulación de trabajo y tal. Y realmente cuando tiro máximas, igual es 2 veces al año. Y 2 veces al año con su respectiva 4 semanas previas de picking, que igual si es dobles o triples, pero el grueso es
a más repe, que es algo que también crea bastante confusión. Por eso van como... Claro, claro. Claro, entendemos el power como, o la fuerza como singles, ¿no? Todo singles y Sí, sí, al entrenar y potenciación post-activación y singles. No, no es así, ¿no? sí, 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 O sea que exacto. ahí cuéntanos un poco ahí, si quieres, cómo lo organizas tú o, bueno, a mí me crea curiosidad al menos. Sí, sí. Esta planificación sí que ha sido un poco más, algo distinta porque estábamos acabando la definición, que perdí bastante fuerza y tal. Y sí que se va a ir igual a 20 semanas. Pero bueno, voy a contar más o menos lo que haríamos con normalidad, que suele durar entre 14 o 16 semanas. Hay un primer bloque de 8 semanas en los que básicamente nos centramos en las variantes, atacando, ya sabemos cuáles son los puntos débiles, atacando esos puntos débiles. Por ejemplo, a mí me falla mucho la parte final del recorrido, metemos un preinclinado que aumenta el ROM, metemos agarre estrecho. También fallo mucho en que no me aguanto la excéntrica, me la dejo caer hasta cierto punto, así que trabajamos el spoto, no sé si lo conoces, seguro que sí. Sí, te lo dejas con un poquito de margen, Exacto. ¿no? Sí, nos centramos en las variantes, progresando las variantes estas 8 primeras semanas y un bloque de hipertrofia. Luego hay otras semanas de 3-4 semanas más de acumulación de trabajo, que suele acabar, en la banca no es tan interesante, pero sobre todo en el peso muerto y sentadilla con un AMRAP, para poder estimar más o menos por dónde va, cómo estás de fuerza y por dónde puede ir tu 1RM. Hay el tapering para disipar fatiga, ondular las cargas y finalmente entre 3 y 5 semanas de picking y toma de marca. Se va entre 14 y 16 semanas, diferentes bloques. Al principio, como digo, nos centramos en las variantes y cada vez vamos siendo más específicos en los movimientos. Y nada, al final, cuando hay los picos máximos de volumen, se ondula las cargas para recuperar y tal. Y a medida, yo por ejemplo, aprovecho ese primeros bloques de máximo volumen de trabajo y hipertrofia para acompañarlo también con el entrenamiento de estética del mismo modo. Y una vez que se acerca las semanas previas a levantar a la carga máxima, sí que la parte de estética tengo algo más de margen y voy con algo más de margen en cuanto a proximidad al fallo para poder llegar más fresco a la sesión. Así más o menos lo Yo, planteamos. yo suelo hacer prácticamente, a mí me gusta hacerlo a la inversa. O sea, es decir, empezar entrenando más pesado, cuando empiezas una fase de ganancia, supongamos que hay varios mesociclos, ¿no? Que se van encadenando y tal, con sus correspondientes descargas en el medio, pero a mí me gusta empezar con un mayor porcentaje del total de volumen de trabajo más pesado, quizás 5, 9 repes, 6, 10, una cosa así, pero lo mínimo 5 repes, porque realmente al final tenemos número de repeticiones efectivas, probablemente sepamos, bueno, probablemente podamos decir con certeza que esas 5 últimas de cada serie son las efectivas, ¿no? Entonces, Exacto. o las más efectivas, eso, que no bajen de las 5 repes, pero a lo mejor hay bastante, igual, imagínate, un 30% de trabajo en el rango 5-10, ¿vale? En el rango 5-9. Después, ese rango 5-9 se sigue manteniendo en consecuentes mesociclos, pero el porcentaje total es menor. A lo mejor baja a un 20%, luego baja a un 10%, luego baja a un 5% en el que hay una top set quizás una vez a la semana y alguna back off set, alguna serie que siga del mismo movimiento, que siga además la Exacto. primera como potenciación y demás, pero lo que voy haciendo es reducir el trabajo muy pesado, más que nada porque sé que a lo largo del tiempo al final vamos acumulando también bastante fatiga articular, ¿no? A nivel de tejidos tendinosos y tejidos conectivos, entonces prefiero ir a veces quemando balas a nivel de ir trabajando lo más simple y básico posible, pesado y no mucho volumen, y luego vas incrementando volumen o vas desplazando los rangos de repeticiones o incrementando el porcentaje de series de rangos un poquito más altos cuando realmente pues ya empieza a haber molestias, cuando necesitamos Exacto. un poco más de variación, cuando ya necesitamos un poco más de efecto novedad a nivel de estrés metabólico y ya no nos sirve tanto el trabajo convencional de 8-15 repes, ¿no? Entonces voy haciéndolo de esa forma, pueden ser 3, pueden ser 4 bloques en función de cómo esté esa persona de receptiva y también cómo esté tapada, obviamente. Claro. Y luego terminar con un bloque muy, muy metabólico o a lo mejor es algo que también estoy probando últimamente también, a ir dividiendo, en vez de hacer un bloque metabólico, que es metabólico prácticamente de todos los grupos, que puede durar muy poquito, 3, 4, 5 semanas ya me parece mucho para ese bloque, porque puede haber un traspaso de fibras lentas a fibras, perdón, de fibras rápidas a fibras lentas y tampoco nos interesa, ¿no? Porque tienen menos potencial de crecimiento, pero puede durar muy poquito. Y lo que hago también ahora es ir probando, a lo mejor puedes hacer metabólico, isquios bíceps
metabólico, espalda, tríceps, en diferentes bloques, ¿no? Porque también sé que a nivel de adherencia mola mucho el tener drop sets, el tener pues mayor reps, el tener super series metabólicas. Entonces, es algo que también estoy probando porque veo que más o menos va a dar el mismo resultado. Al final va a ser una rotación completa de estrés metabólico e ir como haciéndolo diferente. Sería como hacer especializaciones, pero diferenciando los rangos de repeticiones y el objetivo de las sesiones. Sí, me gusta ese planteamiento. Yo cuando entrenaba puramente hipertrofia hacía algo bastante parecido. Acababa al final la planificación con, como tú comentas, un bloque metabólico puramente, drop set, respawn, todo tipo de técnicas. Y a nivel articular, aunque pareciera que no, aunque acabara, porque esa sensación que te da el estrés metabólico es típica, pero a nivel articular mucho más descansado y recuperabas para luego empezar de nuevo a incrementar la carga interna y demás y a meterle caña de nuevo en el rango, en ese rango más de fuerza, como se suele decir, aumentando las cargas. Sí. Así que lo veo bastante interesante. Yo hacía algo muy parecido cuando entrenaba puramente hipertrofia, la verdad. Y por ejemplo, tú, en el caso de que realmente llegas a esos máximos, ¿no? Luego hay un bloque que se baja mucho el volumen para descansar, para recuperarte, porque en este caso sí que lo habría. Al quemar esa última bala de estrés metabólico que ya has quemado todo, ya no te queda nada más a lo que recurrir, ni a efecto novedad, ni a nada prácticamente, tendrías que empezar el bloque de entreno con un volumen súper alto y no sería sostenible. Ahí sí se suele hacer una fase de mantenimiento de volumen un poquito más bajito y normocalórica para resetear un poco. Que puede ser aprovechado para hacer un minicut. A mí me gusta aprovecharlo ya justo para hacer el minicut ahí. Es un bloque, sí, yo de hecho tengo pensado hacer un minicut después cuando acabe la toma de marca. A finales, a mediados de enero así. Eso es un bloque puente, podríamos llamarlo, en el que, por ejemplo, yo después de los 170 en banca, creo que la semana siguiente me tocaba un 80 por 12 y un volumen de entrenamiento bastante bajo. Se resetea todo y puede ser buen momento para como comentas, un minicut y prepararte de nuevo para otro largo periodo en el que tiene que seguir mejorando. Y lo dicho, si haces el minicut ahí, como están planteadas la semana, un volumen no muy excesivo, la carga bastante baja, no va a notar apenas pérdida de rendimiento, así que es muy interesante incluirlo ahí, la verdad. Sí, yo opino lo mismo. Al final vienes de una cosa o vienes de la otra, pero yo creo que esa fase de reseteo siempre es necesaria, ¿no? Además, no solo a nivel sistema nervioso, sino también a nivel articular, porque obviamente mover esas cargas al final acabas teniendo molestias. Entonces, te lo pide el cuerpo, como se suele decir. Eso es. ¿Y qué duración suelen tener, o sea, sueles tú decir que tenga mínimo una fase de ganancia? Mínimo una fase de ganancia. En mi caso, bueno, depende, porque llega un punto en el que, bajo mi punto de vista, es muy psicológico el hecho de querer verte con esa grasa que has ganado, que igual venías de una definición que te veía súper bien. Hay gente que para porque es que no se encuentra el gusto consigo mismo, pero yo ya que con el paso del tiempo, bueno, llevo 5 años y medio entrenando y ya van varias fases de ganancia y ya he aceptado verme en ocasiones algo más tapado y tal. Lo suelo prolongar. Mínimo es que ahora ya en el nivel, me considero un nivel intermedio así, para conseguir un mínimo cambio yo creo que menos de 10-12 meses de volumen, entre 8 y 12 meses, poco vas a conseguir. Igual, ¿8 meses del tirón o con alguna etapa de pérdida de grasa por medio? Con algún minicut haría sin duda, ¿vale? Para seguir haciéndolo igual de eficiente y demás. Si no, al final, quieras o no, te vas a ir tapando y no vas a ser igual de eficiente. Por eso, no sé, es que eso también según cómo te encuentres. Igual hay un volumen en el que en el quinto mes me veo genial y alargo, y otro en el que en ese mismo quinto mes ya voy necesitando el minicut. También depende eso de cuándo acabe la plan y de fuerza y tal. Ves que va como muy individualizado, tanto a la persona como al momento que está viendo la persona, lo que hemos comentado. Sí, a ver. Hay etapas, ¿no? En las que también a veces tú lo planteas a 8 meses, pero surge cualquier cosa, en unas semanas te vas de viaje, comes más, al final aumentas un poco el porcentaje de grasa antes de lo que tú esperabas y dices, bueno, pues mira, en vez de 8 meses pues se quedan 6,5 y tampoco pasa nada, pero yo diría que mínimo 6 meses, mínimo 6 meses continuos para antes de meter un minicut, o sea, para mí eso sería lo ideal, 6 meses del tirón y comprometerte, si la has cagado en algún momento, a no ser que hayas tirado por tierra todo el progreso, te has tapado una auténtica salvajada y ya no compense seguir ganando, yo digo que si hay un objetivo y es hasta noviembre se sube, hasta noviembre se sube. Exacto. O sea, da igual, te has pasado un poquito más,
juégatela, sobre todo si son tus primeras fases de ganancia, ¿no? Juégatela porque realmente Claro, a lo mejor llegas a un punto graso más alto de lo que tú esperabas tener, pero te encuentras con que es el mejor rendimiento de tu vida y que suele, son las mejores ganancias de tu vida. Es que a suele mí me coincidir. pasó. Suele coincidir, sí, Entonces, sí. yo pesar 91 kilos no me lo esperaba ni de coña, llegar a pesar nunca 91 kilos, ¿no? Para unos 76. Y realmente sí, fue por circunstancias que no podía hacer definición porque estaba lesionado, me había pasado comiendo, eso sí que está claro. Pero bueno, dije, bueno, sigo entrenando bien, sigo con una motivación muy alta por mover cada vez más kilos, por mejorar mi rendimiento, libre de lesiones. Digo, bueno, pues voy a seguir hasta que realmente encuentre un punto en el que ya esté recuperado de la lesión y pueda afrontar una etapa de pérdida de grasa. Si lo Exacto. hacía durante se hacía un minicat sin poder entrenar el cuádriceps, pues obviamente adiós tejido muscular, ¿no? Mm. Entonces no tenía mucho sentido. Entonces yo creo que también eso es importante. Sí, no está mal. Yo recomendaría también a casi todo el mundo, básicamente le puede venir bien a mucha gente, probar un volumen en el que sí, en el que realmente te hayas pasado un poco, pero no a base de comer mal, sino porque ya lleva bastante tiempo en un superávit, pero siempre la base de comida debe ser de calidad. Pero eso, porque te va a encontrar en una situación en la que igual tu rendimiento es brutal y eso va a conllevar mayores ganancias. Aunque no te veas como te gustaría, pero no vas a ver ese punto, ese pico de fuerza y rendimiento en otra ocasión. A mí me pasó, por ejemplo, en la cuarentena, que era cuando tiré los 170, iba pasado, iba 100, 101 kilos para 1,64 m, más o menos los kilos que tú has dicho, por encima de la altura, pero vaya, el rendimiento era brutal. Y toleran más volumen de entreno en mi caso, por ejemplo, me pasó y la fuerza, todo acompañaba. Que no me veía como quería, claro que no, pero creo que me ha venido muy, muy bien. Sí, al final lo haces pensando en el largo plazo, ¿no? Exacto. Tenemos esa mentalidad siempre de gratificación inmediata, de quiero verme bien, pero a la vez rendir, pero a la vez comer fuera, y todo no se No, puede, ¿no? no se puede Entonces, todo. al final tenemos que pensar que grandes físicos que todos admiramos han pasado por esas etapas de estar Seguro. tapado y de estar incómodo, de verse al espejo y decir, hostia, pues me molaba más cuando estaba definido, ¿no? Pues sí, a Exactamente. todos nos pasa, pero realmente es lo bueno, apreciar lo bonito también de esa fase. Lo que estéis en directo, si queréis preguntando cualquier tipo de duda que haya surgido, que tengáis a raíz de lo que estamos hablando o dudas que tuvierais previamente y vamos respondiendo sin problema. Sí, por aquí había alguna, creo que, además, Sí, justo así de lava con esto, creo que era de a qué ritmo subir y demás. Ponían algo de cuántos gramos subir. Vale, ¿cuántos gramos creéis que es óptimo subir mensualmente en un volumen? Sí, esta es una pregunta que te quería hacer, la de paso. O sea, sí. ¿tú qué opinas de la subida de peso? Depende obviamente del nivel, ¿no? De la persona. Pero ¿a qué nivel nos referimos? Uf, pues aquí no tenemos ni idea. Eso es. Igual a una persona principiante con muy buena genética va a subir a un ritmo que es una locura, porque yo veo a gente bastante joven, sobre todo en las redes sociales, que con 18 años ha hecho un volumen que tiene más masa muscular que otro de 25. Pero, por ejemplo, en mi caso, 5 años de entrenamiento de 22 años y ya, por ejemplo, peso ahora mismo 97 kilos así, no subiría más de medio kilo al mes, 800 gramos. Yo creo que podría ser una buena cifra, pero eso de subir 2 kilos al mes y tal, al final va a tener que cortar el volumen mucho antes y no va a ser nada óptimo. A mí me gusta siempre dar porcentajes, ¿no? Porque al final, claro, a Porcentaje. lo mejor este chico que nos escribió igual pesa 50 kilos, igual pesa 100. Entonces, Sí, claro, 2 kilos para una persona de 100, oye, igual sí, pero 2 kilos para una persona de 50 es una salvajada, ¿no? Entonces, a mí claro. me gusta siempre dar un porcentaje que ronde cerca, el 1% para mí de peso corporal subido al mes me parece brutal. Una persona de 70 kilos, 700 gramos subidos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y máximo hasta el 1,5%. Es decir, en esa persona de 70 kilos, pues a lo mejor hasta 1 kilo 50 gramos, 1 kilo 100, una cosa así, ¿no? Al final, más que eso, realmente puedes aumentar más tu peso, pero Claro. no vas a estar viendo más tejido muscular encima. Entonces, al final, es querer correr antes de tiempo. Sí, más o menos por Ese ahí. 1,5 creo que está guay. Lo veo bastante guay ese rango, sí. Sí que es cierto, yo por ejemplo el año pasado sí que ese rango subía a un mejor ritmo, la verdad. Pero también venía de condiciones especiales, me refiero. Venía sin hacer un volumen, llevaba sin hacer un volumen más o menos un año y medio. Claro, venía sin entrenar con la misma intensidad que habitualmente. Venía de un periodo un poco más light, por así decirlo. Y yo creo que también fue por eso. Llevaba sin superávit calórico pues, igual un año, ¿no?
Estuve Claro, manteniendo y al tal. final también depende justo de lo que tú decías, ¿no? No es lo mismo principiante o que vengas un poco desadaptado porque al final las ganancias que puedes tener son mucho mayores al principio. Entonces, ahí Claro, a lo mejor al principio puedes estar hablando de un 2%, incluso hasta a veces más, ¿no? Y además, yo siempre digo, valora ese 1,5% para los que lo estén viendo, claro, pero a lo mejor hay un mes que ganas un 2% y estás súper exacto, bien. Y en cambio el siguiente ganas un 1, y en cambio el siguiente ganas un 7, un 0,7. Al final, no podemos pretender que siempre sea lineal. Yo por eso me gusta siempre decir lo del mensual, porque el gana 250 gramos a la semana es imposible. O sea, es claro. imposible. Por muy bien que, bueno, a ser que seas un robot, que tu vida sea exactamente igual, que siempre comas el mismo tupper con la misma Claro, cantidad de sodio al y bebas la final, misma cantidad de agua. al final la Es media, que sería imposible. la media de lo que debe de ganar tiene que ir por ahí. Fue un Exacto. fallo muy, muy gordo que tuve, que hice una definición bastante bestia de rollo venas en el abdomen y demás, y no quería perder puntos. Por eso estuve ahí, que no quería empezar volumen, que empezaba, que no. Y todo ese tiempo luego empecé el volumen en septiembre del 2019 y ahí sí que subía a un ritmo mayor. No sé si era por empezar a hacer las cosas verdaderamente bien, porque el cuerpo pedía gritos o que perdí también bastante masa muscular de tanto tiempo que sin Y la para poder... recuperas rápido al principio, un poco de Exacto. recomposición, Pues sí, que no es real, sí, sí. igual no es real el peso. Por ahí van. Sí, y hablando de real, por ejemplo, a mí otra cosa que me gusta mucho medir en la fase de ganancia es perímetros, ¿no? O sea, al final no hay Exacto. más Es objetividad que clave. realmente medir un poco los controles. Entonces, sí que es cierto que al principio se van a incrementar un poco más rápido los de la cintura, siempre, y ahí viene mucho alarmismo también, porque es, ostras, mi bíceps sigue igual, pero la cintura ha aumentado 3 centímetros. No, vale, espera. Es que realmente son las primeras semanas aún de comer más carbohidratos, de estar un poco más inflamado, de estar un poquito más hinchado, más Exacto. comida en el estómago, cambios a la hora de ir al baño, de fibra y demás. Entonces, es normal que el abdomen al principio crezca un poquito más, pero después, llegado a cierto punto, sí que hay que valorar un poco el ratio de cuántos centímetros de cintura me pongo encima y cuántos centímetros de cuádriceps me pongo encima. Exacto. Porque si todo es cintura, algo estamos haciendo mal también. Exactamente. Es fundamental. Yo, a la gente que asesora y demás, mediciones, la cintura es clave, controlarla y en un volumen más o menos, no tenerla tampoco a raya, pues se nos vaya un poco, pero tenerla y compararlas con el mediciones de brazos, del nivel de muslo, es fundamental. No solo el peso, también hay que ver de dónde viene ese peso, lógicamente. Sí. Y fotos, por ejemplo, ¿cada Pocos. cuánto tiempo tú dices que se las tomen o...? Depende de la fase. En fase de volumen, cada día, entre 10 y 15 días, fotos, siempre en las mismas condiciones, lógicamente, y lo más parecido posible para poder verlo de manera objetiva. Pero una definición que sí que suele ir más rápido, igual semanalmente lo veo más interesante porque es que de una semana a otra se puede notar bastante cambio. Sí, sí, yo creo que es eso, ¿no? Al final no hay una fecha ahí que tengas que tener Sí, clara sí, de un cada rango, tantas claro. semanas, pero sí que más corto plazo, mayor frecuencia en definición, porque ves cambios en el espejo más rápido, y en fase de ganancia todo lo contrario, porque además creo que, bajo mi experiencia, frustra mucho el verte igual cada Todo igual. semana. Exacto. Exacto, entonces, hasta Sí, iguales no, porque además tú te emparanoias y te ves peor. O sea, sí, dices, sí, hostia, es que estoy más tapado. Cuando realmente puede que estés igual, quizás un pelín más grande, pero es claro. que es demasiado pronto como para apreciarlo. Entonces, a mí me Claro. gusta mucho, últimamente lo que implemento, en lugar de tener semanas fijas, es entre descargas. Es decir, porque el bloque al final puede, en hipertrofia realmente no, puede durarnos un poco hasta que el cuerpo aguante. Entonces, hay bloques Exacto. que duran 8 semanas, bloques que duran 10, bloques que duran 13. Entonces, entre descargas, para mí está muy bien porque te da el mismo grado más o menos de depleción, porque si bajas un poquito las calorías vas a estar más o menos igual, hacia el final de la descarga, que sea en esa toma de medidas y de fotos, porque también me influye mucho el cuánto volumen estoy haciendo, que me veo más grande, que al día anterior Exacto. he entrenado pierna y me la veo gigante. O sea, entonces, creo que entre descargas también es una buena forma de hacerlo, porque así nos dejamos un poco de lado de vernos, de fijarnos en nuestro cuerpo, nos centramos un poco más en los números, en el rendimiento, que es lo que realmente también tiene importancia, sea cual sea el enfoque, sea powerbuilding, sea bodybuilding 100%, pero creo que los Exacto. números al final son lo que va a marcar la diferencia. Y si te estás Exacto. mirando constantemente, como veo yo mucha gente, que tú también los ves, bueno, tú entras ahí en la cueva, es diferente, pero yo veo chavales en el gym que levantándose la camiseta y mirándose el abdomen. Digo, ¿pero qué haces, tío? Si, realmente tienes que centrarte en progresar en ese press inclinado que da pena, ¿no? Entonces, Claro. al final es eso. Sí, Exactamente. sí. Igual que la ropa, por ejemplo, yo eso lo he comentado más veces. Al final, creo que ropa súper ancha, eso depende de los gustos de cada uno, pero ropa súper ancha y que no te veas nada
en la fase de ganancia es importante también, porque así dejas de lado ese cortoplacismo, dejas de lado la gratificación inmediata de a ver si tengo un poco de bombeo y se me ve la vena del bíceps, Sí, y te centras en lo que realmente va a marcar la diferencia, que son los números y ese cuaderno. pura psicología, estoy totalmente de acuerdo. En relación a lo que hemos estado comentando, el tema de las descargas es algo que, bueno, que hace ya tiempo yo creo que la mayor parte de las personas quedó claro que es totalmente necesario una semana de descarga, pero también se cometía mucho el error de planificarla. Y yo creo que, sobre todo la parte de hipertrofia, Exacto. no merece la pena planificarla ni mucho menos, simplemente cuando el cuerpo te lo pide realmente, que tú veas que esos entrenamientos se te están haciendo eternos, mucho más largos de lo que venía haciendo con anterioridad, de que ya no eres el mismo en cuanto a recuperación y demás, y que te lo está pidiendo el cuerpo a grito, a nivel articular, a nivel del sistema nervioso, y ahí es cuando meterla. No programarla como tal, por eso es tan importante llevar la programación casi que semanalmente, bisemanalmente y viendo qué tal vamos para todo esto, ¿vale? Sí, yo creo que lo que ha pasado es que en el mundo del culturismo, por suerte, se han copiado muchas cosas del powerlifting, Exacto. pero no se han interpretado del todo bien a nivel de aplicación. Puede Porque, por ser. ejemplo, en Power al final sí que es cierto que tenéis un timing muy concreto, ¿no? De los levantamientos, del volumen, de todo está como muy bien calculado. Se Sí, quiso hacer eso con el mundo del culturismo más científico hablo, del culturismo más de science-based, evidence-based y tal, ¿no? Entonces, creo que exacto. venía un poco por ahí y se decía, pues yo recuerdo programas de gente que sabe muchísimo, era 3 semanas de acumulación, una semana de descarga, 3 semanas, una semana. Cuando realmente Eso en es. hipertrofia, 3 semanas, raro será que estés tan quemado como para tener que implementar una descarga. Entonces, Exacto. ahí yo creo que es uno de los fallos, ¿no? Igual que el tema, bueno, muchas cosas se cogieron, como el cuantificar el grado de esfuerzo, RIR, RPE y demás, que es súper positivo. También, obviamente, que no hay rangos a nivel de generación de adaptaciones, pues trabajan singles, series de 3, lo que quieras, salvando, pues, obviamente, que a lo mejor una es más interesante que otra por tiempo invertido, pero creo que el tema de las descargas sí que tiene que ser totalmente autorregulado. Tener una zona, ojo, eso sí, creo que es bueno tener una idea de por dónde va a Exacto. estar la cosa, no ver el infinito ahí y decir, va, Claro. hasta que me rompa el tendón del bíceps, ¿no? Y más o menos si te Pero, conoces, sabes más o menos cuánto eres capaz de tolerar y más o menos. te he perdido ahora mismo, justo. Ahora te escucho. Ahora, Ahí va. ahora sí, perdona. Sí, lo que decías, ¿no? Que no tenerlo ahí estipulado, pero tampoco verlo ahí, Sí. vamos, Es que al a final es años luz, ¿no? conocerte a ti mismo. En el caso de que alguien te lleve, yo, por ejemplo, la parte de fuerza sí que me la lleva Ali, me la lleva Jordi y por ejemplo, yo llevo con él creo que 14 15 meses y ahora sí es cuando él me conoce realmente y tal, porque hay mucha gente que ya en el primer mes tanto ellos mismos piensan ya conocerse y saber controlar toda la variable, tener bajo control, como la persona que le está ayudando. Yo creo que esto al fin y al cabo es ensayo-error, pero siempre aplicando los conocimientos, lógicamente, y probar y conocerse y saber cómo llegar al punto de saber cómo el cuerpo va a reaccionar a lo que estás planteando, que no es nada fácil, pues al final cada persona es un mundo y por eso esto es algo muy a largo plazo. Y yo creo que falta mucha paciencia todavía para que la gente realmente tenga resultados. Mucha paciencia y mucho medir, ¿no? Porque eso es lo que tú decías Sí, ahora, que hay un montón de variables y realmente a veces sí, vale, medimos el entrenamiento, pero ¿qué pasa con el sueño? ¿Qué pasa con la nutrición? ¿Qué pasa con cuánto estrés estás teniendo en tu día a día a nivel laboral, a exacto, nivel de estudios? Eso tampoco se mide. Entonces, si nos queremos ir atrás y replicar un pico máximo de rendimiento, un pico máximo de ganancias, o de lo que sea, decir, vale, voy a valorar cuánto era mi estrés. Ah, es que mi estrés era de un 2/10 y mi sueño era de 8 horas y media de media. Entonces, exacto. al final ahí es donde sacas conclusiones reales, ¿no? Porque es muy fácil decir, a mí es que me funciona esto, pero es que te funciona esto probablemente porque haya otras circunstancias que favorezcan que eso ocurra. En cambio, si lo dejamos como mucho al azar, yo soy muy de tomar muchos datos y a veces a la gente, pues yo les digo, ¿no? Oye, no hace falta que me lo digas todo, pero de estos datos, yo cuantos más tenga, obviamente mejor, Exacto, porque mejor. vamos a poder hilar más fino, sobre todo cuando las cosas van bien, no hay nada que cambiar. Pero cuando realmente hay un estancamiento, es decir, ostras, vale, ¿qué es lo que está fallando? ¿No? Entonces ahí ir tocando pequeñas variables, ir modificando hasta que encuentras el fallo. Totalmente de acuerdo. Es Y, ensayo y error al fin y al cabo, pero hay que tenerlo todo bajo control. Ver eso es. cómo los resultados obtenidos de lo que estamos programando, ¿vale? Y en cuanto a Dime. cómo haces para
elegir qué volumen de entreno se lleva luego la parte de hipertrofia y que no interfiera demasiado con los básicos? En mi caso, el año pasado por lesión solo le metía caña a la banca y era bastante fácil porque el pectoral siempre lo he tenido relativamente bien desarrollado y quizá a nivel estético no quería meterle mucha prioridad porque se comía tanto el brazo como el pectoral se comía al hombro y sinceramente pectoral no tocaba prácticamente la parte de hipertrofia. Metía banca y nada más. Y luego el trabajo de deltoide, sobre todo anterior y tríceps, también lo teníamos bastante controlado. Banca hacemos frecuencia 3, 2 días de variante y uno de movimiento principal. Y siempre que las sesiones previas, pues tener en cuenta que no va a hacer un premilitar el día previo ni tocar nada de tríceps. Más en mi caso que siempre fallo al final. Siempre noto fatiga más en el tríceps. Y básicamente ahí luego en el tema del peso muerto igual hay que hilar un poquito más fino porque el trabajo de espalda pesado y demás y de toda la cadena posterior pues puede interferir en el peso muerto, pero básicamente más o menos así lo planteamos. En mi caso, como te comento, el tema del pectoral y eso era fácil, pero por ejemplo ahora sí que le estoy metiendo caña al peso muerto y también la pierna es prioridad y toda la cadena posterior. Sí lo que lo estoy controlando todo mucho más al detalle, voy viendo cómo me voy recuperando, voy dejando margen entre sesiones a ver cómo recupero, me estoy probando bastante. Y nada, y ajustando. Voy anotando todo y ajustando. Todavía estoy metiendo variaciones y tal, porque el peso muerto es algo nuevo para mí, porque tuve problemas a nivel lumbar, mis palancas no son las mejores, y de momento testeando todavía. Como dices tú, hay que anotarlo todo, hay que ver cómo va yendo todo y aplicar lo mejor para cada uno. ¿Cómo lo harías tú Y haces modificaciones dentro del bloque a nivel de cambios de ejercicios, de variantes, o esperas al siguiente bloque? en cuanto a la parte de hipertrofia? Sí, Sí, si veo que la selección de ejercicio no es del todo buena, que no termino de encontrarme cómodo, de progresar, sí que cambio sin problema. Siempre más o menos en vale. el mismo patrón de movimiento, pero cambio sin problema, sí. Sí, sí, yo creo que eso también es algo importante, ¿no? Porque a veces se dice que debemos escoger un ejercicio y ir a muerte con ese, progresar, tal, tal, pero a veces realmente o en el lugar de la sesión no está bien colocado o no es la variante indicada para ese conjunto del resto de ejercicios y no cuadra en ese bloque particularmente. Entonces, creo que también darle unas 2, 3 semanas ahí hasta al principio, no ir modificando un poco siempre que sean esos patrones motores similares, creo que puede ser perfecto. Y después, con respecto a lo de cómo programaría yo el tema del volumen de entreno, al final, estimo mucho, si tengo datos de previos, al final es súper fácil, ¿no? Porque sabemos más o menos cuál es esa mínima dosis efectiva que nos va a hacer empezar a crecer. Exacto. Entonces, al final yo me baso mucho en un feedback interno en la sesión y en un feedback posterior a la sesión. Feedback interno o sea, el power, dejando de lado el building, ¿no? En el power 100%, el pump Sí, te da igual totalmente, el pump no te aporta nada, de hecho no lo vas a conseguir entrenando series pesadas y cortas. En cambio, cuando buscamos maximizar el estímulo sí que es algo interesante, ¿no? No es que debamos buscarlo, pero es un subproducto de que estamos metiendo ahí el estímulo, ¿no? Que lo estamos focalizando bien. Entonces, para mí el pump dentro de la sesión es algo importante a tener en cuenta. Muchas veces, tanto a sin mí duda. mismo como en gente un poco más avanzada, pongo que valoren el pump de la sesión y luego también a las 48 horas que pongan qué nivel de agujetas les ha supuesto esa sesión. Porque si yo veo, por ejemplo, un pump de cero y unas agujetas de cero, sé que no estamos con la dosis mínima, ¿no? Que, o sea, tenemos que incrementar ligeramente Claro. la dosis o es que está fallando cualquier otra variante, ¿no? Dando por hecho que la técnica es buena, que el grado de esfuerzo es el que tiene que ser. Pero suponiendo que eso, dándolo por hecho, ¿no? Que está bien hecho, que está bien hecho, sí, eh, eso, al final nos queda recurrir a lo mejor a esos, un poco esos feedbacks, ¿no? El pump y las agujetas, ¿no? Para saber si Claro. tenemos que incrementar o no la dosis. Yo soy partidario de utilizar la mínima dosis que te vaya a Eso hacer lo te iba a decir. progresar. Exacto. Es Porque al súper, final, al final, sí, como toda la vida hay que ser inteligente y si tenemos una
¿Me oyes? Se ha ido. Ahora sí, por fin, te oigo. Se te iba a escuchar los trocitos, perdón. Lo dicho, que buscar el mínimo efectivo, ser inteligente y aplicarlo. De nada sirve hacer más si con eso ya te es suficiente. Y es que Exacto. al final sales beneficiado, ahorras tiempo, le puedes dedicar igual a trabajo de movilidad en el caso de Power Building, que es algo que a veces se nos olvida, para maximizar el rendimiento. Y eso al final es aplicar la inteligencia y buscar la mínima dosis efectiva que te permita progresar. Claro, además, realmente no todos vivimos, o sea, no todo el mundo Tiene no todo el tiene día para trabajo ello, o claro. tiene un trabajo como el mío, ¿no? De que pues, haces lo que quieres, o bueno, haces lo que quieres entre comillas, ¿no? Pero Claro, realmente tienes flexibilidad, mucha sí, sí, libertad horaria, tienes mucha flexibilidad, entrenas cuando quieres, entonces no todo el mundo tiene esa vida. Entonces, yo soy partidario de eso, de aunar, de que sea muy sostenible, ¿no? De que realmente si necesitas 8 series, ¿para qué vas a hacer 16 totalmente. cuando ya llegará el momento quizás de utilizar 16, ¿no? Entonces, Claro, creo que es es algo como, importante. Guardarse balas en la recámara para cuando exacto, realmente haga falta. eso te iba a decir, tal cual. Vale, creo que hay alguna preguntilla por aquí. Si quieres, le damos caña antes de que se Venga, nos corte. sí, se va a cortar en breve, llevamos creo que casi una hora. Vale, veamos por aquí. ¿De cuántas semanas recomiendas los mesos? En tu caso, en Power Building, al menos una media que suele durar. Es que, a Sí. ver, como te he comentado, más o menos, habitualmente lo que he hecho hasta ahora, entre 14 y 16, lo que es todo el macrociclo, pero es que eso depende. Por ejemplo, ahora nos hemos ido a 20 semanas. Ajá. Dependerá, claro, porque hemos metido unos puentes que lo incluimos dentro del mismo, porque también hemos trabajado aspectos técnicos que hacía falta mejorarlos sí o sí. Así que depende, pero más o menos por ahí iría los tiros. ¿Tú qué opinas? Vale. Entonces, entiendo que en Power Building eres capaz de hacer un mesociclo más largo que si puramente trabajas en la hipertrofia. Porque también trabajáis con intensidades submáximas más tiempo. Sí, sí, Entonces, totalmente. si yo al final trabajo a partir de la semana 3 o 2 o bueno, dependiendo de la persona, ¿no? Dependiendo de los gustos, cero RIR, todas las series, a partir de la semana 3 o 4 no No llego a la aguanta. 20 vamos, pero es que ni No, de coña, ¿no? Como mucho llego a la 10 y da gracias, ¿no? Entonces, también depende mucho de esa intensidad relativa, ¿no? claro, No hay ninguna duración concreta. Si vas más poco a poco con el volumen de entreno y más poco a poco con la proximidad al fallo, puede durar más, pero eso tampoco significa que vayas a tener más ganancias. Al final, si te pones a valorar el global y lo midiésemos como, imagínate, pues, repeticiones efectivas totales acumuladas en un mesociclo, probablemente rondarían las mismas, ¿no? Entonces, en claro. función de cómo te guste más entrenar, yo creo que es lo que hay que hacer. Eso, en mi caso se nos va a ir a 20 semanas, pero las primeras que lo hicimos como un puente, como te estoy comentando, igual un RP 5 en el movimiento de press banca. Por eso mismo te puedes permitir llegar un poco más allá. Pero si lo plantea puramente hipertrofia, como estás comentando, raro es el que aguante toda esa semana a ese ritmo, la verdad. Así que eso es Sí. al final. mm, Vale, aquí hay algunas preguntillas más, pero más como de suplementos que tampoco nos sí, vamos a meter. ¿Qué tal afecta el dormir? El dormir es fundamental. totalmente. O sea, yo siempre recomiendo, siempre que se pueda estar por encima de las 7 horas en una fase de ganancia de sueño, la composición corporal al final va a ser mucho mejor. Siempre. Totalmente. Menos grasa acumulada, más tejido muscular acumulado. Al final es que es Exacto. algo que siempre descuidamos, pero el descanso es fundamental. Mejorar la higiene del sueño es clave. Momentos previos a dormir. Creo que tú usabas unas gafas, ¿no? Hace tiempo, no sé si sigues Sí, usándolas. sí, las gafas, las naranjas frikis de bloqueadoras de luz azul, a mí me parecen una herramienta brutal porque sí, si vas a estar solo con el móvil, está bien ponerte un filtro, es una app de estas, ¿no? Que se llaman como Blue Light Blocker o cualquiera de estas. Exacto. De hecho, los móviles nuevos ya suelen venir con el bloqueador. Pero si estás viendo además móvil, tienes ahí la tablet y luego tienes la tele, o estás viendo la tele con tu pareja o con tu familia, no vas a Exacto. estar poniendo un filtro a la tele o algo así. Entonces al final te pones las gafas, ya estás a todo y listo, ¿no? Y sí que ayuda bastante. Pero en cuanto a eso también es cierto que está bien evitar la luz azul de noche, pero es muy importante exponerse a la luz diaria durante el día. Vale, o sea, una cosa no quita la otra. Si tú te expones
durante el día das unos paseos, te expones a la luz solar, sales a la terraza, aunque sea hablar por teléfono, pues ya te está dando la luz directa y eso también va a hacer que haya más secreción de melatonina. Sin yo ser un experto aquí, ya digo, ni en suplementación, ni en fisiología, ni nada, pero vamos, pero sí, de esas cosillas, ¿no? Que al final aplico a mí mismo y sí que es importantísimo. En el caso, por ejemplo, de que un día, por ejemplo, haya descansado bastante mal, ha dormido a lo mejor 5 horas por X razones, y al día siguiente hay una sesión de, imagínate, peso muerto bastante exigente, ¿la cuadraría en otro día si dentro del microciclo es posible, dentro de tu semana, por ejemplo, si lo cuadras en los 7 días de la semana? ¿O intentarías cumplir autorregulando y tal? ¿O cómo harías? Yo intentaría cumplir porque yo soy muy de lo que toca es lo que toca. Vale, y además porque creo mucho en el efecto placebo y en el efecto nocebo. Si tú crees que va a ser una sesión de mierda, va a ser una sesión de mierda. En cambio, si tú vas, lo das todo, encima, venga, va, pues aumento 100 miligramos más la cafeína y ya estás en ese modo de, estoy enchufado, tal, sacas un entrenamiento de la leche. Porque yo he dormido súper poco, he sacado sesiones brutales y seguro que tú también. Exactamente. Claro, al final, aunque estés cansado, si llega te mentalizas, al final puedes sacar la sesión. Incluso otro día, mejor que otro día en el que igual has descansado hasta un poco mejor. Sí, además hay gente, bueno, que es muy flexible, eso no le importa nada, pero hay a quienes el salirnos un pelín del plan ya psicológicamente nos fastidia bastante. Entonces, yo prefiero cumplir, ir a lo que salga y muchas veces sale bastante bien, mejor de lo que esperas muchas veces. Exacto. Es como cuando tienes el día que no estás motivado y sale una sesión brutal. O sea, al final es ir ahí con todo y listo. Poner el foco y listo. Si te parece, para terminar... ¿Cuánto nos quedará? Sí, nos debe quedar ya en cero, tío, nada. No queda nada, ¿no? No sé, supongo que nada, porque llevamos una horita ya. O sea, si quieres, concluimos con el tema de la cafeína. Usos, opinión. Yo soy muy partidario de utilizar cafeína, pero también soy tan partidario de descargas de cafeína cuando toca. Claramente. Entonces, la descarga de cafeína, yo soy partidario también de cuadrarla con la descarga de entreno. Exacto. Y ha de durar tanto como vengas acumulando, igual que con el volumen de entreno, ¿no? Al final una descarga puede ser de una semana, pero puede tener que ser de 2 semanas. Si tú vienes de un abuso extremo, quizás necesites un poquito más de tiempo, pero sí que la cafeína para mí es un potencial del rendimiento y a nivel cognitivo es brutal también. Sí. Yo para estudiar y demás, en época de exámenes que voy hasta arriba es fundamental, ¿vale? Fundamental. Sí, yo llevo 3 días de descarga ahora. Hoy ya estoy un poco de mala leche por no tener cafeína. ¿no? Eso, no sé cómo, no sé el nombre que tiene exactamente, pero creo que ahí leí hace poco que hay el día... ligera depresión incluso. Sí, el segundo día y el noveno, algo así, pueden tener un cansancio excesivo debido a la tolerancia que ha ido creando. Pero es algo que hay que pasar si quiere luego volver a sacar el partido al suplemento, que para mí es fundamental. En cuanto a rendimiento, yo lo noto una barbaridad, en cuanto a activación y demás. Y luego, para el foco para estudiar y demás, yo de hecho, antes de cada examen, me suelo tomar, aunque algunos me dirían, te va a poner demasiado nervioso y tal. No. Me mentalizo un montón y mejor rendimiento antes del propio examen me la tomo. Y genial. Antes de trabajar, yo para currar también, ahora que he tenido el lanzamiento hace poco y tal, y era estar como muy a muerte y tal, cafeína sin problema. Realmente la cafeína, a veces hay gente que incluso se siente culpable por tomar demasiada cafeína, cuando la cafeína es una sustancia brutal a nivel de rendimiento, de salud, de todo. ¿Qué pasa? Yo considero que el límite está cuando realmente afecta a tu sueño por la noche. Si afecta a tu sueño de noche, te has pasado de la raya, ya está. Entonces, al final ahí quizás o tengas que cortarla antes en el día, o disminuir la dosis, o a implementar esa semana de descarga, o 10 días, o lo que haga falta. Exacto. Totalmente de acuerdo. Pues nada, Pedro, ha sido un placer hablar igualmente, tío, de la cuenta de Power Building, que ya nos conocíamos, pero ha estado bastante bien. Muchas gracias a todos los que habéis estado también. Si quieres decir algo. Un saludo ahí final y así nos vamos. Exactamente. Muchas gracias a todos los que habéis estado y nada. Ya sabéis, de Pedro Gómez Fitness, ¿no? ¿Es tu cuenta? Sí, Pedro Gómez Fitness está ahí arriba. Ahí arriba, perfecto. Nada, la tuya dísela ahí por si acaso. Sí, Alberto Glez 6. Y nada, un placer a todos los que habéis estado y nada, Pedro, estamos en contacto. Un saludo. Hablamos, vale, haremos más. Un abrazo grande. Venga, hasta luego.